bienvenida a todos aquellos que se han unido y aceptaron nuestra invitación para compartir este momento, este panel de reflexión sobre la nueva regulación de alimentos, su entrada en vigencia y su impacto en la industria. Como dato práctico, quiero partir contándoles que esta actividad se va a dividir básicamente en dos bloques. El primero destinado a nuestras exposiciones, las exposiciones que hemos preparado, que van a contar básicamente de 3 temas, más adelante me referiré a eso. Para este segmento tenemos pensado una duración de unos 40 minutos, 45 minutos máximo, queremos ojalá estar en esos tiempos. Y el segundo bloque va a ser un bloque interactivo en que vamos a recibir las preguntas de quienes nos quieran formular sus dudas. Y para eso tenemos pensado un total de unos 15, 20 minutos. Así que en ese horario se va a habilitar un chat para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas por escrito. Esta mañana me acompañan 2 abogados más de nuestra firma, Cristina Busquet e Ignacio Gilmore, y su presencia se justifica junto a la mía, dado que hemos querido agrupar, ¿cierto?, para esta actividad, distintas especialidades que confluyen en esta normativa, que son una normativa, como ustedes ya han podido observar, bastante compleja, que mezcla temas propios de la regulación sanitaria y de alimentos, en que Ignacio y Cristina han tenido bastante experiencia, mezcla temas de publicidad y promoción, en que Cristina también ha tenido bastante experiencia, me ha tocado mucho trabajar junto a ella en este tipo de temas, y también está compuesta de desafíos o materias propias de la protección de los activos intelectuales y particularmente de las marcas comerciales, y particularmente las marcas comerciales registradas, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué quisimos hacer esta actividad? Bueno, estamos a menos de 3 meses de la entrada en vigencia de estas normas. A esta altura, después de largos años de discusión, ya se han zanjado o se han querido dar por zanjado muchísimos temas, pero a propósito de su entrada en vigencia y su implementación futura surgen otros desafíos legales que creemos muy relevantes, que van a dar mucho que hablar, eventualmente van a ser zanjados o resueltos finalmente por los tribunales, esto estará por verse, y nos queremos referir básicamente a esos desafíos. Ya está resuelto que esta normativa se va a imponer y va a quedar, o sea, llegó para quedarse. Ya está claro que se adoptó un modelo de información al consumidor sobre la base de obligaciones de rotulado que advierten sobre la presencia de determinados elementos en los alimentos, en aquellos alimentos considerados legalmente y regulatoriamente como altos en, y las obligaciones en relación al tipo de rotulado ya están relativamente claras, pero queremos referirnos sobre todo a 2 grupos o 2 grandes grupos de desafíos futuros. Uno que tiene que ver con quiénes serán los sujetos obligados y particularmente a quiénes se le aplicará la norma y respecto de qué materias, y esto está muy vinculado con la entrada en vigencia de esta normativa. Y segundo, cómo esta normativa coexiste, debe complementarse o debe entenderse en conjunto con aquellas disposiciones que dicen relación con la protección de las marcas comerciales registradas y cuándo una determinada actividad debiera ser considerada una actividad promocional y por lo tanto podría ser regulada por esta normativa y estar afecta a ciertas restricciones, y cuando estamos en presencia de una actividad claramente marcaria o dentro del ejercicio de los derechos que asisten al titular de las marcas y en consecuencia no podría estar afecta a esta regulación. Básicamente nos referiremos a esos 2 grandes desafíos, pero para comenzar el desarrollo de esta materia hemos creído necesario hacer una revisión general de sus disposiciones sin entrar en mayores detalles porque los damos muchos de ellos por conocidos, pero nos pareció muy necesario hacer un overview de esta regulación, y para eso los dejo desde ahora con Cristina Busquet, que se referirá en este primer tercio a las obligaciones en materia de rotulado
y de promoción y publicidad de los productos. Muchas gracias, Fernando. Bien, como comentaba Fernando, queremos hacer a modo de generar un poco de contexto, ¿verdad?, sobre la discusión que vamos a tener en este webinar, hablar de las normas o el marco normativo en el que se inserta, ¿cierto?, esta discusión. Así, en primer lugar, vamos a señalar básicamente cuáles son las normas que se aplican en este caso. Vamos a partir por la Ley 20.606 del año 2012 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que es, si queremos decirlo de alguna forma, la ley madre que da el marco general, ¿cierto?, para esta nueva regulación, su reglamento, que es el Decreto Supremo 13 del año 2015, y finalmente la Ley 20.869 sobre publicidad de alimentos, que viene a complementar, ¿cierto?, la regulación que establece tanto la Ley 20.606 como el Decreto 13, en particular respecto de la publicidad de los alimentos altos en. Bueno, ¿qué es lo que regulan estas nuevas normativas y por ende, qué es lo que se forma parte de este contexto, ¿cierto?, de este nuevo desafío en materia de alimentos? En primer lugar, se regula la rotulación. Se establece una obligación, ¿cierto?, de rotular un descriptor, un nuevo descriptor que se incorpora al Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es el descriptor alto en, para aquellos alimentos que superan, ¿cierto?, las concentraciones establecidas en el Decreto 13 respecto de ciertos nutrientes específicos. Por otro lado, se regula la publicidad de este tipo de alimentos, en particular en relación a aquella publicidad que va dirigida o que capta el interés de la población menor de 14 años. En segundo lugar, ¿a qué productos se aplica esta normativa? En primer lugar, existen dos características que tiene que cumplir, ¿cierto?, el alimento para encontrarse dentro del ámbito de aplicación de estas normas. En primer lugar, debe tratarse de un producto envasado. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser un producto que viene envasado y sellado desde el origen. No debe ser envasado a solicitud del público y en el punto de venta o al momento de su venta, sino que debe ser un producto que llega envasado al punto de venta, desde su punto de origen, ¿cierto?, que vendría a ser el fabricante del mismo. Y en segundo lugar, el producto debe tener uno o más, ¿cierto?, de los nutrientes que lo califican como alto en, añadido de forma artificial. Es decir, no debe tener, por poner un ejemplo, un contenido alto en azúcar de manera natural, como puede ser el caso de algunas frutas. Ese tipo de alimentos no quedarían comprendidos y por ende regidos por esta nueva normativa, sino que debe ser cualquiera de estos nutrientes añadido en forma artificial por el fabricante. Bueno, ahora vamos a destacar los puntos más relevantes, a nuestro juicio, de cada una de estas nuevas normas que finalmente van a derivar en los problemas prácticos o en las discusiones que queremos hacer presentes en esta mañana. En primer lugar, como les decía, la norma que enmarca toda esta discusión y esta nueva regulación es la Ley 20.606. Esta ley, si bien fue publicada y entró jurídicamente, hablando en términos formales, ¿cierto?, en vigencia a mediados del año 2012, hasta la fecha no ha entrado en vigencia. ¿Esto por qué? Porque la Ley 20.606 no define qué se entiende por alimentos altos en. Así, no define cuál es el objeto de esta regulación y por ende no se puede aplicar en la práctica. Cabe destacar en este punto que la Ley 20.606 no solamente no definió los niveles máximos o los límites máximos que tenía que tener la concentración de un nutriente en un alimento para ser calificado como alto en, sino que dejó a la determinación del Ministerio de Salud también cuáles eran aquellos nutrientes que en concentraciones altas, ¿cierto?, iban a poder calificar un alimento como alto en.
todas estas materias o estas indefiniciones, ¿cierto? Como decíamos, se dejaron a ser determinados por el Ministerio de Salud a través de un reglamento. Ello ocurrió a través del actual decreto 13, que, como decíamos, es el reglamento de la ley 20.606. En términos generales, el decreto 13 lo que hace es establecer una serie de modificaciones al reglamento sanitario de alimentos en relación a esta nueva categoría de alimentos altos en, determinados por el nuevo descriptor nutricional que tiene el mismo nombre. En este punto queremos destacar que el decreto 13 es la segunda versión en realidad del reglamento de la ley 20.606. En el gobierno anterior se estableció y se publicó el decreto 12, que era otra versión de este reglamento y que tenía una serie de diferencias relevantes con el decreto 13. Pero en este punto la que queremos destacar es la forma en que ambos decretos, es decir, ambos reglamentos, definieron qué se entendía por un alimento alto. Y por ende, eran ciertos los alimentos afectados o comprendidos dentro de las obligaciones y restricciones que establece la ley 20.606. El decreto 12 definía a los alimentos altos en razón, primero, de sus porciones. Es decir, los límites máximos de concentración estaban establecidos en razón de porciones típicas de consumo para el tipo de alimento de que se trataba. Por ende, según cada uno de estos alimentos, se establecían diferentes porciones, no era una medida universal. Y en segundo lugar, para efectos de establecer qué se entendía por alimentos altos en, el decreto 12 establecía que solamente podían ser alimentos altos en algunas de las categorías de alimentos establecidas en el Reglamento Sanitario de Alimentos, señalándolas de manera expresa. Por ende, un alimento que tuviera, por ejemplo, superara los límites por porción establecidos en la tabla, pero que no se encontrara dentro de ese listado de categorías, no podía ser calificado como alto en. El decreto 13 modificó radicalmente esta situación, dado que este gobierno estimó que era necesario ampliar el espectro de aplicación de esta normativa a todos los alimentos y define el alimento alto en, entendiendo que se trata de cualquier alimento que pueda ser medido en gramos o en mililitros y que supere ciertos niveles de concentración de los nutrientes regulados, que son azúcares totales, grasas saturadas, sodio y calorías, en 100 gramos o 100 ml. Por ende, esta categorización que hacía el decreto 12, ¿cierto?, que dejaba ciertas clases de alimentos a salvo, si queremos decirlo de alguna forma, no se produce con el decreto 13 y se amplía bastante el scope de aplicación de la normativa. Por otro lado, el decreto 13, si bien establece estas obligaciones que ya mencionamos de rotulación y restricciones a la publicidad, también establece una serie de excepciones respecto de aquellos productos que quedarían fuera de estas obligaciones. Así, respecto de la publicidad, establece una sola gran excepción, que sería aquellos productos que no han tenido artificialmente los nutrientes regulados, ¿cierto?, añadidos de manera artificial. Sin embargo, por otro lado, establece una serie de excepciones en relación a la rotulación. En primer lugar, repite la excepción de que sean de aquellos alimentos que no tengan estos nutrientes añadidos de forma artificial, pero también excluye, por ejemplo, los alimentos que se venden a granel, aquellos que se venden porcionados o fraccionados, aquellos productos que corresponden a regímenes especiales, como pueden ser las fórmulas para lactantes, también aquellos alimentos que están comprendidos en el título de los suplementos alimenticios y los alimentos para deportistas en el Reglamento Sanitario de Alimentos. Y finalmente, la Ley 20.869 viene a complementar
ciertos aspectos que en la tramitación de la ley 20.606 quedaron pendientes y que finalmente se decidió no incluirlos, se completaron y se incluyeron en definitiva en esta normativa que se publicó a finales del año pasado en relación a la publicidad en particular. Básicamente las obligaciones o las restricciones que estableció esta nueva ley son dos principalmente. En primer lugar, estableció un horario para la emisión de publicidad de alimentos altos en cines o en televisión, que es equivalente a lo que hoy día entendemos por horario para adultos, ¿cierto? Y que es la misma restricción que establece, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión para la emisión de publicidad de tabaco o de alcohol. Así, de esta forma, la publicidad de alimentos altos en solo puede exhibirse entre las 22 y las 6 horas, pero haciendo la salvedad de que esta publicidad será solo aquella que vaya destinada a mayores de 14 años, dado que la publicidad destinada a menores de 14 años se encuentra absolutamente prohibida y por ende no podría exhibirse. En segundo lugar, esta ley establece ciertos requisitos especiales para la realización de eventos patrocinados por marcas de alimentos altos en. Estos eventos pueden tener carácter deportivo, cultural o de beneficencia y, como decíamos, la ley establece una serie de requisitos para que puedan estas marcas ser patrocinantes de este tipo de eventos, como por ejemplo, que no sean el único patrocinante, que la publicidad que se utilice en el evento no establezca, por ejemplo, situaciones que induzcan al consumo y que finalmente, si es que se va a utilizar la marca de este producto alto en, los pendones o cualquier representación gráfica incluya solamente la marca, de forma aislada y sin ningún elemento adicional. Bueno, habiendo ya establecido el contexto de la discusión, queremos revisar 3 puntos que nos parecen relevantes en cuanto a la discusión y también que van a ser muy relevantes a la hora de la aplicación práctica de esta normativa. En primer lugar, queremos revisar la discusión y la problemática que se ha desarrollado en torno a quién es el obligado por estas normas. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, ¿cuándo entraría en vigencia en la práctica el reglamento de la ley 20.606, que al final del día es el que marca o da el puntapié inicial, ¿cierto?, a la aplicación de todo este marco normativo, dado que es el que define qué entendemos por alimentos altos en. Y en tercer lugar, la protección que en este contexto o en relación en particular con las prohibiciones que se establecen en esta normativa, tendría las marcas comerciales. Para entonces comenzar esta discusión y en particular hablar de los primeros 2 puntos que les mencionaba, los dejo con Ignacio Aguirre. Muchas gracias, Cristina, por el análisis que muy completamente ha hecho de esta nueva normativa que va a entrar en vigencia. Como señalabas ahora, queremos enfocarnos más que nada en la obligación de rotulación del descriptor nutricional alto en y específicamente en las preguntas que tú indicabas, quién es el obligado, quién es el sujeto pasivo en esta rotulación y también muy relacionado con ello, cuándo entra en vigencia, cuándo es exigible esta normativa respecto a la regulación de este descriptor. Y para ello, a raíz de qué nace esta discusión, de un criterio en la fiscalización de esta normativa que se ha dado a conocer por el Ministerio de Salud más bien recientemente, y nace esta discusión a raíz de este criterio porque el criterio inicial que había dado la autoridad era distinto al que se ha dado a conocer últimamente. ¿Cuál era este criterio inicial? El criterio inicial que se plasmó en el Comité Revisor del Reglamento Sanitario de los Alimentos, en que participa el Ministerio de Salud, en septiembre de 2014 deja claro la autoridad que para ello la aplicación de la futura regulación sería para los productos que se elaboren o que se internen a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma. Y ese mismo criterio también se replicaba en el Decreto Supremo 12, que era el antecedente de este Decreto Supremo 13, este nuevo reglamento, en el sentido que se indicaba que la normativa no iba a afectar, ¿cierto?, a los productos elaborados o envasados antes de la publicación de ese decreto, que era la norma de entrada en vigencia del Decreto 12. Y por lo tanto el criterio inicial de la autoridad
era meridianamente claro en el sentido de que se iba a aplicar la nueva normativa a los productos elaborados o envasados a partir de la entrada en vigencia y hacia el futuro. No obstante ese criterio inicial, el Ministerio cambia esta postura. En diciembre del año 2015, el año pasado, en virtud del ordinario número 4014, informa a la autoridad, a la industria, que el criterio de fiscalización va a ser para los productos alimenticios, pero no para aquellos elaborados o internados, sino para todos aquellos productos que estén en circulación el día de entrada en vigencia de la normativa, independiente de cuándo hayan sido elaborados, si con posterioridad o con anterioridad a esa fecha de entrada en vigencia. Este criterio, obviamente distinto, hace surgir una serie de dudas y discusión en los dos puntos que estamos analizando, que son el sujeto pasivo, el obligado a rotular, y la entrada en vigencia. ¿Por qué? Porque este criterio de fiscalización finalmente pone el acento en el punto de venta, en el expendedor del producto alimenticio hacia el consumidor. Y por lo tanto, en relación con el sujeto pasivo, nosotros nos preguntamos, en realidad, ¿quién es el obligado? ¿Cuál es la conducta que está regulada en la ley? Y por lo tanto, ¿quién debe soportarla? Si nosotros vemos la ley 20.606, lo que indica específicamente en su artículo 5 es que los alimentos altos en deben ser rotulados como altos en. Asimismo, el reglamento de dicha ley, que va a entrar en vigencia el 27 de junio próximo, establece, sin lugar a dudas, al incorporar este nuevo artículo 120 bis al reglamento sanitario de los alimentos, que el verbo rector fiscalizado es la rotulación. Tanto es así que en su inciso quinto establece que la forma de destacar las características nutricionales de altas en será rotulando este símbolo octagonal de advertencia que se debe incorporar a la rotulación. Por lo tanto, la conducta fiscalizada, la conducta que fija la ley es la rotulación de este descriptor. Entonces nos preguntamos nuevamente, bajo la normativa, ¿quién es el obligado a rotular el alimento? Y si vamos a la misma ley 20.606, nos encontramos con que en el artículo primero, la obligación de que el rótulo sea íntegro, su información, y veraz, es de responsabilidad del fabricante, del importador o del productor. No se incorpora en esta normativa esa obligación para el expendedor, para el vendedor hacia el consumidor final del producto. Y no es sorprendente esta norma. ¿Por qué? Porque hace eco de lo que es la regulación general existente al día de hoy en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. En el artículo 114 del RCA, establece que es de responsabilidad del fabricante, del importador o del envasador final, que la información del rótulo finalmente sea fidedigna y que dé cumplimiento a las normas del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Por lo tanto, si consideramos que el artículo 120 bis nuevo que va a entrar en vigencia establece normas de rotulación obligatorias, el mismo RCA responde a quién debe cumplir con esa obligación, que son no otras personas que, obviamente, el fabricante, el importador y el envasador final. Por lo tanto, este criterio del Ministerio levanta la duda que en realidad, cuando se pone el acento en la fiscalización en el expendedor, se está yendo más allá de la norma y de las normas que regulan la obligación de rotulación bajo nuestra normativa. Pero no solamente a nivel normativo se generan estas dudas, sino que también a nivel técnico y práctico. Porque en realidad, quien puede ejercer esta obligación, que es el fabricante y el importador, lo pueden hacer precisamente por su conocimiento técnico del producto. Es el fabricante en su proceso de elaboración quien determina cuáles son los nutrientes, cuáles son los componentes y la fórmula del producto y por lo tanto tiene conocimiento específico de esa composición. Y por otro lado, el importador tiene la obligación de elaborar una ficha técnica, de establecer la fórmula y de entregársela a la autoridad para poder autorizar la importación de ese producto. Esas obligaciones y ese conocimiento técnico no los tiene el expendedor, no los tiene quien lo vende al público. Y por lo tanto parece, por lo menos, dudoso que se pueda en la práctica aplicar la obligación de rotulación por alguien que no tiene el conocimiento técnico para poder rotular. Y menos que tenga una función, por así decirlo, de policía, en el sentido que deba fiscalizar que esa rotulación está bien o mal realizada cuando no tiene ese conocimiento. En la práctica, como nunca ha tenido esa obligación el expendedor, no tiene tampoco la práctica ni maneja el diseño de los rótulos para poder incluir esta rotulación. Y por lo tanto se pueden generar efectos
en la rotulación por parte del expendedor que incluso afecten la información que recibe el consumidor. Por ejemplo, si es que incorpora adhesivos que deben tener un determinado tamaño, que deben ir en una determinada posición bajo el reglamento, y se incorporan por el expendedor que no tiene generalmente estas obligaciones en los envases y pueden, por ejemplo, cubrir la marca del producto que distingue y diferencia los productos en el mercado o incluso otra información nutricional importante que el consumidor reciba. Por lo tanto, parece por lo menos, existen dudas razonables de que ese criterio establecido por el Ministerio pueda ser en la práctica y normativamente aplicado. Pero por otro lado, y teniendo en cuenta que el criterio de la autoridad es que se fiscalice el producto que está en el comercio, en circulación, a disposición del público consumidor, nos lleva a la pregunta de si efectivamente en la práctica la aplicación de esta normativa bajo este criterio va a generar un efecto retroactivo de la ley. ¿Cuál es la norma general? La ley, por un tema de certeza jurídica, de que todos los ciudadanos deben saber qué conductas están permitidas, están prohibidas para poder finalmente adecuar esa conducta en su actividad, en este caso económica. Por ese principio, la ley generalmente cuando entra en vigencia y modifica las normas anteriores, rige para futuro y no afecta los actos o conductas en regla general que se han materializado previo a su vigencia. Ahora, en este caso, ¿cuándo, por ejemplo, va a haber una ley, por tanto, con efecto retroactivo? Cuando efectivamente gobierne o regule actos que se han verificado previamente a su vigencia y bajo el imperio general de otra ley. Entonces, este criterio del Ministerio puede entenderse que en la práctica, en los efectos, genere una aplicación retroactiva de la ley. Para explicarlo, demos un ejemplo práctico. Nosotros sabemos que al día de hoy, la legislación, ya que no ha entrado en vigencia, como decía Cristina, la ley 20.606 ni su reglamento, establece determinadas normas que deben cumplir la rotulación de un alimento. Y esas normas no incorporan a esta fecha la obligación de incorporar el descriptor nutricional alto N. Por lo tanto, el importador o el elaborador de productos alimenticios, cuando los elabore y finalmente cuando se empaquen, va a poder incorporar en el rótulo la rotulación que es exigida y que no exige al día de hoy establecer esta advertencia o esta rotulación de alto N. Debe entenderse que la regla es que esta rotulación sea previa a la comercialización propia del producto, a la disposición del producto hacia el consumidor. Eso lo refleja claramente el propio DRCA en su artículo 107, cuando establece que los productos alimenticios envasados que se almacenen, que se transporten o que se expendan deben llevar un rótulo que cumpla con la normativa de la DRCA. Por lo tanto, ese rótulo debe estar ya incorporado antes de la comercialización o circulación del producto. Por lo tanto, en este caso, quien debe incorporar esa rotulación, que es el fabricante, que es el importador, va a poder hacerlo bajo la legislación de hoy vigente, sin incorporar este descriptor. Y por lo tanto lo va a poder poner en el canal de distribución y vender al distribuidor intermediario, al expendedor, quien finalmente lo podrá almacenar y lo podrá poner a disposición del público. Todo ello perfectamente en forma válida bajo la legislación actual. Pero bajo el criterio del Ministerio de Salud, ¿cuál es el efecto práctico que se genera? Al día 27 de junio va a poder llegar los fiscalizadores de la Seremi al lugar de expendio y decir, mira, en realidad este producto que estaba bien rotulado bajo la legislación vigente ya no cumple con la nueva normativa. Y desconoce en ese sentido que el acto de rotulación fue realizado en forma previa y en forma válida bajo una legislación vigente antes de la entrada en vigencia del nuevo decreto. Y por lo tanto en la práctica genera un efecto retroactivo. Este efecto retroactivo que se da en la práctica genera dudas porque obviamente puede estar en pugna con algunos principios generales del derecho de nuestro ordenamiento jurídico. Más allá de la normativa general de la irretroactividad de la ley, que generalmente aplica hacia el futuro, en este caso tenemos que entender que esta obligación establecida en la nueva normativa, su incumplimiento lleva aparejadas sanciones establecidas en el Código Sanitario, una vez instruido un determinado sumario, que pueden ser diversas, establecidas en el título 10º de ese código. Entonces, si nosotros entendemos este punto, lo que finalmente se genera en la práctica, a través de esta fiscalización,
es que la autoridad puede incluso imponer una sanción establecida en una normativa posterior a un acto verificado antes de su vigencia y bajo otra, el imperio de una ley distinta. Eso, considerando que emana de la potestad sancionatoria de la administración, en doctrina y en jurisprudencia ha sido reconocido que esta potestad sancionatoria debe regirse por los derechos los principios del derecho penal, y por lo tanto que esa sanción no puede ser retroactiva. Es la irretroactividad de la ley penal. En este caso, se infringiría ese principio toda vez que estaríamos imponiendo, como dijimos antes, una sanción a una conducta verificada en una ley anterior que no establecía esa prohibición y que por lo tanto no estaba afecta a esa sanción. Pero adicionalmente, y lo particular en este caso, es que esta retroactividad no se genera por una disposición normativa, no se establece en la ley, no se establece en el reglamento, sino que se establece en un acto administrativo, que es el ordinario 4014, que como acto administrativo tampoco puede tener un efecto retroactivo, salvo cuando produzca consecuencias favorables para los interesados y no se lesionen derechos de terceros. En este caso, este criterio establecido en este acto administrativo no puede considerarse que tenga una consecuencia favorable toda vez que anticipa una obligación, incluso afecta una sanción por incumplimiento. Y también puede decirse que afectaría el derecho de tercero. ¿Cuál derecho, por ejemplo? El derecho de propiedad. El derecho de propiedad que tiene, por ejemplo, el distribuidor, expendedor, que ha adquirido un determinado alimento, rotulado adecuadamente bajo una legislación determinada, y por lo tanto con derecho a disponer de ese alimento, pero que por una ley posterior va a ser privado de poder disponer, de poder vender, de poder poner a disposición del público ese alimento determinado. Y por lo tanto, podría entenderse que está afectando a ese derecho de propiedad constitucionalmente garantizado. Y aún más, este criterio establecido por el Ministerio también genera una falta de certidumbre y certeza en la aplicación de los criterios de fiscalización. ¿Por qué? Porque no vamos a saber a ciencia cierta si el producto pertenece a un régimen jurídico de la ley anterior, al régimen jurídico de la ley posterior, e incluso dentro de la misma normativa que se va a implementar. ¿Por qué? Porque bajo los artículos transitorios de la ley entendemos que los contenidos de nutrientes como límite que se establecen en la tabla número 1 están sujetos a reducciones graduales en el tiempo, a 2 años, a 3 años desde la entrada en vigencia, y por lo tanto permite esta implementación progresiva de la norma. Entonces, pongámonos en el caso de que el producto esté en circulación en el comercio y que bajo el primer tramo de la reducción proporcional no necesite ser rotulado como alto en, pero después de los 24 meses, por ejemplo, deba ser rotulado como alto en, ese producto que ya está en circulación no vamos a saber a ciencia cierta a qué régimen jurídico debe responder. Y eso obviamente genera falta de certidumbre en la aplicación de una determinada legislación que lleva aparejadas sanciones y que es obviamente de suma importancia que exista certeza a su respecto. Bajo esta incertidumbre, la industria concurre ante la Contraloría General de la República para revisar la legalidad de este criterio impuesto en este ordinario. Y en reciente dictamen, la Contraloría establece una solución que aclara algunas dudas, pero que deja también vigente otras dudas. La Contraloría establece que, tal como lo habíamos comentado antes, no correspondería que la autoridad sanitaria sancione a los fabricantes, a los productores, a los importadores de alimentos que ya han rotulado el producto bajo una determinada legislación y que ha salido de su esfera de custodia hacia el distribuidor o hacia el expendedor. Lo que nos parece lógico, ¿no? Pero lo que no parece tan lógico es que igualmente haya dicho o establezca que esos productos adecuadamente rotulados bajo la ley anterior no puedan ser dispuestos a disposición del público. Por lo tanto, fija la obligación en forma casi exclusiva en el expendedor. ¿Por qué? Porque no puede ser responsable el fabricante o el importador de esa rotulación. Y establece que ese expendedor no va a poder poner a disposición del público, o lo que es lo mismo, lo obliga a sacarlo de circulación o a re-rotularlo, para cumplir con esta nueva normativa. Y por lo tanto, ampara este efecto práctico de retroactividad que habíamos venido conversando. Como decía anteriormente Fernando, este criterio que ha dado la Contraloría es obligatorio para la autoridad y para los fiscalizadores de la Seremi, pero probablemente para resolver estas últimas dudas que nos quedan vamos a tener que recurrir al criterio de los tribunales de justicia,
que son órganos independientes, de un poder independiente del Ejecutivo, que es separado del Ejecutivo, y por lo tanto no le empecen ni le son oponibles estos criterios, y podrá determinar, bajo su criterio y conforme a derecho, cuáles son efectivamente los requisitos para la entrada en vigencia y el sujeto finalmente obligado bajo esta normativa, en virtud de los reclamos judiciales que se interpongan frente a las fiscalizaciones o eventuales sanciones que establezca la autoridad, y que nos explicará posteriormente Fernando, a quien ahora le doy la palabra para que pueda seguir con la exposición en materia de publicidad. Muchas gracias, Ignacio. Como tú decías, en los minutos que nos quedan vamos a tratar de explicar la manera en que va a coexistir la regulación que va a entrar en vigencia en unos pocos días más, poco menos de 3 meses más, y cómo va a coexistir esta regulación con la legislación preexistente ya hace muchísimos años y muy instalada, que protege los derechos de quien registra una marca registrada, o sea, quien registra una marca comercial, y lo que debe entenderse como marca. Por lo tanto, vamos a tratar de precisar, porque son conceptos, como veremos, bastante difusos en algunos sentidos. Vamos a tratar de precisar cuál es la prohibición en materia de publicidad asociada a la rotulación de los productos. Cristina ya se refirió a la publicidad en canales masivos, en televisión, en cine, pero quiero que nos concentremos a partir de este minuto en adelante en la publicidad, entendiendo por tal todos los signos y mensajes que están contenidos en el empaque mismo del producto, que debe entenderse para estos efectos como marca comercial y eventualmente qué hacer frente a una interpretación desfavorable para los fabricantes, para los titulares de las marcas comerciales y quienes han participado en la elaboración de un determinado producto, si es que se ven cuestionados por la autoridad. Entonces, para estos efectos, vamos a recordar ciertos conceptos que hay que tener muy presentes para ver hasta qué punto se enlazan unos con otros. Y cabe destacar que lo que está prohibido por la regulación que entrará en vigencia es la publicidad dirigida a menores de 14 años. Y tal como se precisó en la Ley 20.869, que se promulgó a fines del año pasado, esta es aquella que induca el consumo de alimentos altos en, porque ese sigue siendo, como sabemos, el verbo rector, que por su presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados se dirija a menores de 14 años, captando preferentemente su atención. De manera que acá ya hay un criterio o elemento de juicio para determinar cuándo estamos en presencia de una publicidad prohibida y cuándo no. Y respecto de esto, el nuevo artículo 110 bis del Reglamento Sanitario de los Alimentos, modificado por el decreto 13, establece una serie de parámetros para determinar cuándo estamos en una publicidad que captaría eventualmente, preferentemente, la atención de un menor de 14 años. Y al respecto, establece que la presencia de personajes y figuras infantiles o dibujos animados deben ser tomados en cuenta por la autoridad, que para este caso, digamos y destaquemos, según la normativa, debe actuar fundadamente, es decir, debe dar razones de su actuar cuando está calificando a una publicidad que teóricamente está dirigida preferentemente a captar la atención de un menor de 14 años, y por lo tanto la autoridad, entendemos nosotros, que se va a tener que ajustar eventualmente a estos parámetros, es decir, a la presencia de personajes o figuras infantiles. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por publicidad? Y aquí recordamos desde ya, dado que es la norma especial aplicable a esta materia, es decir, a la publicidad de los productos alimenticios, al artículo 1 del Decreto Supremo 13, que establece en términos tremendamente amplios que la publicidad debe entenderse como toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto. Cuando uno lee esta definición, en verdad,
es prácticamente imposible imaginarse casi alguna mención, alguna indicación, algún contenido rotulado que más allá de la marca no esté destinado a promover el consumo de ese producto, al margen, por supuesto, de la rotulación propia de los elementos o las materias primas de estos productos y aquella que va a ser obligatoria a partir de la entrada en vigencia. Entonces, cabe la gran duda de establecer dónde va a estar el límite entre lo que es una promoción, una actividad publicitaria contenida en el producto o aquellas menciones que pueden mantenerse insertas en el producto. Y a tal efecto, es indispensable tener en cuenta cómo define nuestra ley la marca comercial. Y al respecto, vamos a señalar que de acuerdo al artículo 19 de la ley 19.039, la denominación de marca comercial comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir, y esto es un elemento clave, en el mercado, productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales. Ahora bien, ¿en qué pueden consistir tales signos? Nuestra ley nos señala que pueden consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, en letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también cualquier combinación de estos signos. Por lo tanto, tratando de definir todas aquellas menciones que pueden estar formando parte, ¿cierto?, del rotulado o del empaque de un producto, nos encontramos que cuando el legislador define lo que debe entenderse una marca comercial, también da conceptos tremendamente amplios. Y, en consecuencia, existe, al menos en forma aparente, una colisión entre los conceptos de publicidad y los conceptos de marca comercial como aquellos signos que pueden estar presentes en un determinado producto. Ahora bien, ¿cómo creemos que debe zanjarse esta discusión ante un caso puntual en que se plantee algún grado de cuestionamiento por parte de la autoridad? Lo primero y lo básico es atender, como decíamos, de acuerdo a la definición legal, al rol distintivo e indiscutiblemente distintivo que debe tener la marca comercial. Y aquí, sin mencionar ningún ejemplo en particular, porque no queremos herir ningún tipo de susceptibilidad, vamos a mencionar en general que, por supuesto, la marca comercial puede referirse al nombre del fabricante del producto, o que da una indicación de una procedencia empresarial, claramente, y al nombre específico, y más bien al nombre de fantasía del producto en particular. Todas esas indicaciones que generan identidad del producto, es decir, que permiten distinguir a este producto dentro de otros de su género o clase, o permiten distinguir a este producto dentro de otros del mismo rubro, claramente se distingue ese rol que genera identidad del rol promocional. Es decir, creemos que hay muy pocos argumentos o nulos argumentos para que la autoridad pueda sostener que una indicación distintiva que genera identidad del producto puede ser considerada promocional. Y esta indicación, o este signo más bien, como ustedes saben y dijimos recientemente, de acuerdo a la definición legal, no tiene que corresponder solo o únicamente a una denominación, sino que puede corresponder perfectamente a figuras o signos figurativos. Ahora, ¿qué creemos nosotros que al final del día sirve como un puerto seguro o un elemento de protección adicional a esta distinción que de acuerdo a la ley puede hacerse entre el rol distintivo y el rol promocional, es decir, entre marca y publicidad? Creo que el único puerto seguro es el registro efectivo de estas marcas comerciales. ¿Y por qué? Por dos razones. La primera razón es que, como ustedes saben, quienes van a interpretar estas disposiciones serán las autoridades de salud y quienes no tienen expertise en materia económica. Y esto ya quedó zanjado desde el momento en que en el proyecto de decreto número 12, que pasó por la Contraloría General de la República, venía una excepción que trataba de zanjar, en parte al menos, esta discusión, en el sentido que decía que estas disposiciones de rotulación de alimentos no afectarían en caso alguno a aquellas marcas registradas previamente a la entrada en vigencia de esta normativa.
Nosotros decimos que salvada al menos en parte porque creemos que esa distinción entre registros previos y registros futuros no es necesaria de hacer, digamos, ¿ah? Pero lo interesante acá es destacar que la Contraloría no tomó razón de ese artículo en particular porque estimó que la Autoridad de Salud estaba invadiendo un ámbito de competencia que no le es propio, es decir, un ámbito de competencia de la autoridad económica, y en consecuencia no cabía que el Ministerio de Salud dispusiera norma alguna en relación al uso o protección de las marcas comerciales. En consecuencia, el primer rol o la primera importancia que va a tener el registro de las marcas comerciales, ya registrado el registro futuro de marcas comerciales, es que va a dar certeza respecto a la existencia de una marca comercial, porque esa existencia la va a verificar, de acuerdo a nuestros procedimientos legales, el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, siguiendo los procedimientos que al efecto ha dispuesto la ley. Y la segunda gran razón para obtener este puerto seguro en el registro de marca tiene que ver con el estatuto de garantías que surgen para su titular a propósito de la propiedad, y particularmente la propiedad industrial, que como ustedes saben está protegida desde la Constitución hasta, pasando por la Ley Especial de Propiedad Industrial, hasta el Reglamento de Propiedad Industrial, y con una protección en materia propietaria vastamente reconocida por nuestra jurisprudencia judicial y, por supuesto, administrativa. Entonces, para cerrar esta parte, digamos que hay criterios técnicos y legales que a nuestro juicio son claramente aplicables para distinguir cuando estamos en presencia de lo que debe entenderse como marca comercial y cuando estamos en presencia de una publicidad o elementos promocionales en el empaque de un producto. Y segundo, que es indispensable para obtener una protección robusta el hecho de contar con el registro de marca comercial. Ahora bien, en esta última sección de nuestra charla queremos hacer un breve repaso o una mirada tremendamente general de aquellas acciones o recursos que quienes sean cuestionados de una u otra forma por las autoridades de salud pueden ejercer o interponer ante un caso concreto. Y para tal efecto hemos dividido esta mención en las acciones o recursos de orden administrativo y las acciones judiciales. En materia de recursos y acciones administrativas, debemos mencionar, por supuesto, el recurso de reposición, que es un recurso ordinario de tipo administrativo, previsto tanto en disposiciones generales como en la Ley de Base de Procedimientos Administrativos, como en disposiciones especiales, y que se interpone ante la misma autoridad. Y por supuesto, puede ser en materia de ejercicio ante la eventual fiscalización y particularmente ante un eventual sumario. También podemos recurrir al recurso de invalidación, dispuesto y reconocido por la Ley de Base de Procedimientos Administrativos. Este es un recurso que tiene un plazo bastante más largo que el recurso de reposición, que es de hasta 2 años, y se interpone por causales legalmente establecidas en la Ley de Base. También, como lo hizo la industria ya, se puede solicitar para cualquier materia que cause algún grado de duda y está afectando eventualmente derechos e intereses, un dictamen de la Contraloría General de la República respecto a la correcta interpretación que debe darse por parte de la autoridad administrativa, llámese el Ministerio de Salud, la Secretaría Ministeriales Regionales de Salud y particularmente los fiscalizadores a esta normativa. Eso en materia de recursos y acciones judiciales, en materia de recursos administrativos. Y en materia de acciones y recursos judiciales queremos mencionar, por supuesto, el recurso de protección, que como ustedes saben es una acción constitucional destinada a garantizar el que no se menoscabe o no se prive, perturbe o amenace el libre ejercicio y goce de una garantía constitucional, y creemos que este recurso, ¿cierto?, es particularmente importante en materia
de la protección del derecho de propiedad, al cual nos referíamos delante, particularmente la propiedad marcaria que puede verse afectada por una mala interpretación de estas disposiciones. También debemos mencionar la reclamación judicial por una decisión administrativa que resuelva un sumario sanitario. Este es un contencioso, un llamado contencioso especial o un contencioso administrativo particular que contempla nuestro Código Sanitario y que debe interponerse en un plazo bastante breve, de 5 días después de notificado el acto administrativo que da término al sumario sanitario, y que creemos que va a ser una herramienta ampliamente usada si es que la autoridad sanitaria incurre en interpretaciones al menos discutibles por parte de la industria. En este sentido, queremos señalar que la justicia ordinaria, que es quien debe conocer de este recurso, ha demostrado un grado de independencia bastante amplio al momento de resolver este tipo de acciones cuando se han interpuesto y por lo tanto puede ser una herramienta tremendamente eficaz en el caso de una interpretación forzada por parte de la autoridad sanitaria. Por supuesto, a nivel general, los titulares de derechos que se vean afectados pueden recurrir a una acción indemnizatoria de perjuicio en contra del Estado o una acción general de nulidad de derecho público de un determinado acto administrativo. Estas dos últimas acciones en verdad están sujetas a un procedimiento ordinario del autoconocimiento, un juicio bastante extenso y profundo, y creemos que va a estar reservado únicamente para casos extremadamente graves y donde se dañe en forma importante el patrimonio de la empresa. Con esto estamos dando término al primer y más importante, o por lo menos más extenso bloque de nuestro webinar, que está destinado, como decíamos, a hacer una exposición de los problemas que vemos nosotros en la instalación y en el desarrollo de estas normas. Luego de haber hecho un overview de estas disposiciones para darle contexto a nuestra discusión, y desde ahora ustedes van a tener habilitada una herramienta que les permitirá, a través de un sistema de chat, hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, para que nosotros en los breves minutos que nos quedan, como dijimos al comienzo de la actividad, íbamos a tratar de ser puntuales, no nos quieran llegar a hacer. En este minuto ya nos están entrando algunas preguntas. Queremos agradecer desde ya el interés que han demostrado. Tenemos una asistencia bastante grande, y también anunciarles que vamos a enviarles el video del webinar un poco más tarde a todos los asistentes, y al final también se va a habilitar un módulo de encuesta, de manera que ustedes nos puedan hacer llegar, si es que su tiempo se los permite, la opinión sobre este evento. Baltasar Soto nos hace llegar una consulta que se las leo para que sea resuelta por nosotros. Dice: considerando que existe una excepción para las pequeñas y medianas empresas, ¿podría la Seremi fiscalizar un establecimiento de pequeñas empresas al momento de la entrada en vigencia de esta normativa? Bueno, en primer lugar, para contestar esta pregunta vamos a explicar un poquito de qué se trata esta excepción que establece en particular el decreto 13 en relación a las pymes. El artículo transitorio tercero señala que se va a extender el periodo en el cual se difiere la entrada en vigencia de, en particular, la obligación de rotular, que establece, ¿cierto?, el nuevo artículo 120 bis del Reglamento Sanitario de los Alimentos, respecto de las pequeñas, de las micro y pequeñas empresas. Va a pasar, en el fondo, de entrar en vigencia el día 27 de febrero de 2016, ¿cierto?, a 36 meses luego de la entrada en vigencia. Eso quiere decir
el 27 de febrero de 2019. Ahora, en términos generales, para entender quiénes estarían beneficiados por esta excepción, son las micro y pequeñas empresas, que según la definición que establece la ley, corresponden a aquellas empresas que tienen una venta anual máxima de 25.000 unidades de fomento. Eso es aproximadamente entre 900.000 y $1.000.000 al año en ventas. Ahora, Ignacio, nos quería comentar un poco de cuál sería como el impacto, ¿cierto?, que podría tener el tema de la fiscalización en relación a lo que discutimos de quién sería el obligado, ¿cierto? Claro, bueno, efectivamente, Cristina, y en realidad esta pregunta es bien atingente a lo que habíamos conversado antes, porque da cuenta de esta duda que existe en la forma de aplicar en el sujeto obligado en la normativa. Si nosotros vemos la excepción en el artículo 3º transitorio, obviamente la excepción está establecida para las microempresas y pequeñas empresas, como decía Cristina, en relación con la obligación de rotular el descriptor alto N. Por lo tanto, si entendemos lo que a nuestro juicio es el criterio que debía seguirse en la interpretación, que es que la obligación debe recaer en el importador y en el fabricante, estas microempresas o las pequeñas empresas van a ser aquellas que importen o fabriquen productos que obviamente van a tener este periodo en el cual no van a tener que cumplir con esta obligación. Pero si finalmente también entendemos que, como lo ha dicho o lo ha manifestado el Ministerio de Salud, que el obligado también en este caso a no disponer de productos a ser público, incluso a rotular estos productos, también es el expendedor, nos encontramos con que efectivamente este distribuidor hacia el público, el almacén, ¿no?, el supermercado, etc., cuando sea microempresa o sea una pequeña empresa, no va a estar afecto, no va a tener la obligación de rotular, ni tampoco obviamente se va a ver impedido de poner a disposición de estos productos hacia el público, aun cuando ese producto haya sido importado o haya sido manufacturado por una empresa que no es una microempresa o una pequeña empresa desde la entrada en vigencia. Por lo tanto, acá se ve claramente esta contradicción, porque por un lado, el importador y el manufacturador, si son grandes empresas o medianas empresas, van a verse obligados a rotular, pero obviamente la microempresa o pequeña empresa no va a verse impedida de distribuir productos no adecuadamente rotulados, ¿no? Entonces, esto genera, si ustedes quieren, un efecto práctico, en el sentido de que nosotros, considerando, tal como se discutió en la historia de la ley, de la ley 20.606, que la distribución de los productos es mayoritaria en relación con las pymes en su distribución, va a generar este efecto en que la obligación finalmente no va a ser aplicable en este plazo, en la distribución de los productos, en estas microempresas, pequeñas empresas, y por lo tanto van a poder seguir siendo distribuidas durante estos 36 meses, ¿no? Y eso demuestra claramente esta contradicción de la que veníamos hablando. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Daniela Mayol nos pregunta: hola, mi pregunta es en términos de publicidad. ¿Están regulados todos los soportes publicitarios? Por ejemplo, vía pública y online. Voy a leer la pregunta que viene a continuación porque está en cierto modo relacionada con la anterior y así nos hacemos cargo de las dos en forma conjunta. Manuel Alberto Molina nos pregunta: buenos días, considerando lo que se dijo sobre marcas registradas y dado que ya tengo marcas registradas desde hace bastante tiempo, ¿tengo libertad para usar esas marcas como yo quiera o tengo alguna limitación? ¿Por qué forman parte de lo mismo estas dos preguntas, creemos nosotros, o se pueden vincular? En relación a lo que pregunta Daniela, la regulación, ni la ley, ni el reglamento que va a entrar en vigencia, hacen distinciones claras en materia de soporte, ¿ah? Es decir, hay conceptos de publicidad que, como decíamos, son tremendamente amplios, y esto desde ya les destaco que esto no nos sorprende, porque en legislaciones que ya eran preexistentes, como la propia legislación de protección al consumidor o en el Código de Ética Publicitaria del CONAR, los conceptos de publicidad siempre han sido tremendamente amplios y se han referido a toda forma
de comunicación al público respecto a las características de un producto en particular para captar la atención de los destinatarios de manera de elevar el consumo de un producto. Y por lo tanto, el tipo de soporte para los efectos de determinar si estamos o no en presencia de una publicidad no es relevante. Lo que es relevante es el contenido de esta información. Si el contenido de esta información, sea que se transmita a través de un soporte gráfico, impreso, por medios audiovisuales, online, etc., si está destinado a captar la atención de un determinado público para lograr su decisión de compra, vamos a estar en presencia de una publicidad. Y por eso es tan importante, y me engancho acá de la pregunta que nos hace Manuel Alberto Molina, el tema de las marcas registradas. ¿En qué sentido? En que las marcas son preexistentes a la publicidad, por lo que decíamos delante, es decir, todo fabricante lo primero que quiere lograr es la identidad de su producto. Y la identidad del producto se logra mediante el concepto o la creación de una marca comercial. Y a partir de la existencia de la marca comercial es que se puede comenzar a realizar publicidad. ¿Ok? Ahora, el hecho de que la ley distinga lo que debe entenderse como marca comercial, y no solo lo distinga, sino que le otorga una protección legal, en el sentido de poder usarla en forma exclusiva, no significa que a partir del pretexto de utilizar esa marca se va a poder realizar cualquier tipo de actividad. Y aunque la actividad publicitaria o promocional es consustancial a la actividad comercial, lo que indudablemente está protegido para el titular de la marca es poder utilizarla exactamente del modo en que fue conferido el registro de marca comercial y para sus propósitos propios de distinción, es decir, para utilizarla en el empaque del producto, es decir, en palabras simples, para distinguirse en góndola. Todas aquellas acciones más allá de la distinción en el empaque van a entrar a tener que ser calificadas como publicidad y obviamente van a involucrar el uso de marca, pero ahí vamos a tener que entrar a distinguir si es que está dirigida a captar preferentemente la atención de los menores de 14 años, tratándose de alimentos altos en o no. Y ahí se van a tener que elaborar una serie de criterios para discernir entre si se está captando o no preferentemente la atención de ese público. Vamos a pasar a la pregunta de Carolina Sala, que dice sobre esta nueva regulación en términos de si abarca a los suplementos alimenticios. Bueno, tal como decía Cristina anteriormente, con la modificación obviamente que se incorporó con la nueva regulación del decreto supremo 13, se amplió bastante el ámbito de aplicación de la nueva normativa a los distintos productos que pueden contener estos nutrientes en la tabla de límites de contenido, ¿no? Y por lo tanto, ese ámbito de aplicación puede cubrir una gran gama de productos. Tanto es así que, como vimos anteriormente, en las excepciones a la rotulación del descriptor nutricional obligatorio alto en, se exceptúa específicamente a una serie de alimentos. Uno de ellos específicamente es en la letra D del número 6 de este artículo primero, es el párrafo 1 de los suplementos alimentarios. Por lo tanto, bajo la actual normativa y en relación a la pregunta de Carolina, los suplementos alimenticios o alimentarios bajo la normativa no están sujetos a la obligación de la incorporación del descriptor obligatorio alto en. Ahora bien, como vimos anteriormente en publicidad, las excepciones son diversas, es solamente una, ¿no? En el sentido de incorporar a alimentos que no hayan añadido en forma artificial estos nutrientes. Y por lo tanto, como las restricciones son deben interpretarse en forma restrictiva, en este caso las excepciones deben interpretarse en forma restrictiva, uno podría considerar
por ilógico que parezca, no rotular ese producto como alto en, que ese suplemento alimenticio igualmente puede estar afecto a las restricciones de publicidad. Esas son, bajo la normativa que va a entrar en vigencia, es una consecuencia jurídica posible, aun cuando parezca ilógico en el sentido de que no deba ser considerado alto en su rotulación, pero sí estar afecto a las restricciones de publicidad de los productos alto en la publicidad. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Delante nos saltamos una pregunta que nos había hecho llegar Claudia Rodríguez, que la paso a leerla. Dice, respecto a la porción donde se cuantifica los nutrientes regulados, es de 100 gramos por ml producto envasado o 100 gramos ml producto diluido para consumo. Bueno, respecto a esta pregunta, la verdad es que la norma, en particular el decreto 13, establece la solución de forma bastante clara, señalando que aquellos elementos que se deban consumir reconstituidos, es decir, que en la forma en que se presentan al público requieren básicamente algún otro elemento para su consumo final, debe ser medida la concentración de nutrientes en el formato en que el alimento esté listo para el consumo. Por ende, si es que se trata, por ejemplo, de un alimento en polvo que requiere agua para ser consumido o de algún otro formato que requiere ser diluido, por ejemplo, la concentración de nutrientes deberá medirse en el formato en que está listo para el consumo, es decir, una vez añadido este elemento adicional. Perfecto, muchas gracias Cristina, muchas gracias Ignacio. Queremos agradecer a todos los asistentes. Lamentablemente nos pilló la hora, como dijimos al comienzo de la actividad, queremos ser lo más puntuales posible. Y nada, nos queda más que volver a agradecer y señalarles, como les decía adelante, que va a estar habilitada una herramienta donde aquellos que tengan tiempo puedan contestar la encuesta sobre la opinión de esta actividad, de este webinar. Así que muchas gracias, buenos días y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.